Vamos a entrar en el mundo de la ginecología, en ese maravilloso mundo y complicado mundo de la ginecología. Mujeres, Women's, Carmona Dexeus, sus dos directores médicos, el doctor Francisco Carmona, una auténtica autoridad también, jefe del servicio de ginecología del Hospital Clínico, y el doctor Damián Dexeus, cuarta generación de la saga Dexeus. Doctor Damián Dexeus, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación y estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Lo decíamos el otro día, en 2016, es decir, este año cumpliremos 3 años, cumplirán ustedes 3 años de Women's. Vamos, están sacando los dientes todavía, están empezando. Pero se están cumpliendo las primeras expectativas con las que se abrió con una ilusión tremenda, empujado también por su padre, don Santiago Dexeus de Trías de Bes, que es el director científico de Women's. Cuando se puso en el 2016 ahí aquel vernissage, ¿no? aquella copa celebrando la inauguración, ¿se están cumpliendo los objetivos? Y se están superando. Muy bien. Y se están superando. La verdad es que yo debo confesar que esto fue un matrimonio de conveniencia. Evidentemente yo conocía al doctor Carmona. Nadie que esté en la ginecología desconoce la figura del doctor Carmona como jefe del clínico. Tanto mi padre como yo éramos plenamente conscientes de que nuestro equipo tenía unas limitaciones, especialmente en el área de la cirugía laparoscópica realmente avanzada. Y lo nuestro fue conocernos por un tercero y plantearnos la posibilidad de empezar una andadura conjunta, pero realmente conociéndonos relativamente poco. Y eso indiscutiblemente generaba un cierto temor. Nuestra sorpresa fue muy, muy grata, porque aquello que intuíamos que era que nos íbamos a entender perfectamente en el ámbito estrictamente médico, y así fue. La fusión de los dos equipos fue facilísima, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Uh-huh. La fusión del resto del equipo de administración y de enfermería también fue muy sencilla. Y eso creo que con 2 años se haya conseguido es maravilloso. Las mujeres que tienen en estos momentos la bondad de sintonizarnos, de vernos, de escucharnos, ¿qué encuentran? ¿Qué van a encontrar en Women's, doctor Dexeus? Yo espero que encuentren exactamente aquello que buscaban. Evidentemente, mujeres hay 200.000 millones de tipos y sí, ginecólogos también. Y yo creo que nosotros somos un equipo de un tamaño ya grande ahora, que puede dar cabida y sobre todo salida a las necesidades que pueda tener cualquier paciente, tanto en el ámbito de la relación más personal, como en aquello que buscan sin duda alguna desde el principio, que es la solución a un posible problema. Usted ahora se encuentra con un problema que no se encontraba su padre, que no se encontraba su abuelo. En el otro programa hablábamos de todos los hitos que están en el haber de la familia Dexeus. Ahora usted tiene un problema, vamos a entrecomillarlo de problema, y es que cada vez las mujeres, por razones muchas veces obvias de su ingreso en el mundo laboral, temas económicos también, de encontrar pareja, de realizarse en la vida, de viajar incluso, bueno, llega un momento en que se plantean empezar a ser madres a partir de los 30. Ese era un problema que su abuelo no lo tenía y que su padre seguramente, si lo tuvo, fue ya en la parte final. Usted se lo ha encontrado de golpe. Cada vez las mujeres quieren ser madres más tarde. Eso es un problema. Digo, no sé si entrecomillarlo o no. Sí, no, sin las comillas. Es un problema. Y no es un problema, es un problemón. ¿Problemón? Sí. Sí, lo es y además es tremendamente injusto. Tiene todo el sentido del mundo que las mujeres retrasen su maternidad. Y no es justo, pero el mundo está muy mal montado. Y ya sé que no me voy a lanzar aquí a hacer una filosofía barata, pero es que es la auténtica realidad. Una mujer tiene que luchar como la que más para alcanzar los puestos laborales, el reconocimiento y los salarios que ella considera merecedora. De forma absolutamente injusta. Tiene que muchas veces luchar más que nosotros. Sí. Y demostrar que sabe más. Exacto. Sí. Eso implica muchísimo tiempo dedicado a la formación académica, muchísimo tiempo a su formación y a su carrera profesional. Claro, llega un momento en el que dicen, ¿por qué es así? La maternidad va a ser un parón en mis expectativas de crecimiento laboral, probablemente. Y eso las frena, y es lógico que lo haga. El problema nos lo encontramos luego todos nosotros, ellas y nosotros los ginecólogos. ¿Por qué? Porque realmente muchas de ellas, que sí desean ser madres, retrasan tanto su maternidad, que entonces luego nos encontramos con más problemas. Desde luego 30 no es un problema.
No. Pero es que no son pocas las que se plantean su maternidad o deciden que quieren ser madres directamente a partir de los 40. Y ahí sí tenemos problemas. El otro día tuve la ocasión de conocer a la doctora Cara Castell. La doctora, estuvimos con ella en la radio, es especialista en fertilidad y reproducción asistida, y me decía, bueno, tenemos muchos temas a nuestro alcance, muchas soluciones, la criopreservación de óvulos, la congelación de óvulos, a eso acuden cada vez más mujeres, pero también se lo tienen que plantear, tampoco vale empezar a congelar a los 30 y tantos. Bueno, y ese es un problema con el que me encuentro yo. Porque sabiendo que existe esta técnica, sí, que yo tengo que reconocer, no es que criticase la técnica, sino que critiqué inicialmente el planteamiento, pero existiendo una técnica que nos permite criopreservar los óvulos, sí, a mí me resulta hoy todavía muy difícil plantearle a una mujer de 30 años, que lo haga. Óyeme, ve pensando en congelar los óvulos si no tienes pensado ser madre. Claro, según como lo plantees, es hasta ofensivo. Es hasta ofensivo el comentario a una mujer joven. Aunque realmente se lo tendría que empezar a plantear a los 25. Quizá a los 25 no, pero desde luego por debajo de los 35 sería lo adecuado. Y son mujeres muy jóvenes, que a lo mejor todavía ni se lo han planteado. Y que venga un individuo con mi cara que les diga, óyeme, te has planteado tu maternidad, puede ser interpretado en clave de indiscreción, de entrada, hay que explicar muy bien el por qué planteas estos, o hablas de estos temas, pero plantear la criopreservación así, en una paciente sana, ostras, es complicado. El escenario es radicalmente diferente en aquellas mujeres que parten de una base en la que hay una patología que sabemos que va a condicionar seriamente su futuro reproductivo. Claro, al estar yo trabajando codo con el doctor Carmona, que es probablemente uno de los referentes ya no españoles, sino europeos y mundiales de endometriosis, pues este es un problema que nos encontramos con muchísima frecuencia. Claro. Con muchísima frecuencia. Uno podría hacer una lectura positiva. Y bueno, al menos disponemos hoy de una estrategia que nos permite asegurar, o al menos intentarlo, el futuro reproductivo de estas mujeres. Y la criopreservación de óvulos, desde luego, es una estrategia maravillosa en ese sentido. Déjeme que le haga otra pregunta. Abro como un paréntesis. ¿Las chicas jóvenes ya con la menarquia, con la primera menstruación, ya van al ginecólogo periódicamente? No. ¿Todavía no? No. A pesar de que nosotros somos muy ambiciosos respecto a eso, y quizá médicamente, en el sentido puro ginecológico, no estaría indicado visitarlas siendo tan jovencitas. Tampoco. Para nosotros el momento ideal es el momento en el que inician su vida sexual. Sí nos gusta, de alguna manera, tener un primer contacto con ellas, no para fidelizarlas como pacientes, sino para que tengan una cara amiga a la que acudir ante cualquier problema. Uno pensaría de forma a veces ilusa que la primera persona a la que debe acudir una niña, una joven, es a sus padres. Pero a veces eso no se da. Entonces, si eso no se da, van a acudir inmediatamente a Dr. Google, que es sinónimo de fracaso, o a las amigas, que es sinónimo de pseudo fracaso. Y ahí es donde nosotros hacemos mucha guerra de guerrillas a las madres, para intentar que nos conozcan cuando son muy jovencitas, que entiendan que somos la persona de referencia ante cualquier problema de salud, aparezca cuando aparezca. Pero, por ejemplo, cuando ya esa chica ya se ha hecho mujer, ¿no? Ya es mujer, bueno, con la menarquia ella es mujer, tiene esos 19, 20 años. Es el momento, a lo mejor, doctor Damián Dexeus, de decir, bueno, oye, ¿y tú qué perspectivas maternales tienes a futuro? ¿Cómo te planteas tu vida? ¿Quieres llegar a la universidad para ser no sé qué, para ser no sé cuántos? Yo a los 20 no se lo plantearía. Creo que ni siquiera, probablemente la mayoría de ellas ni siquiera están preparadas para responder a eso. Pero desde luego sí es una conversación que debemos establecer a los 30, 32 quizá. Ya. Piense que casi todos nosotros contamos con la inmensa ventaja de que tenemos pacientes muy fieles. Entonces las conocemos perfectamente y sabemos en qué momento podemos introducir este tipo de conversaciones y cuándo entran en su ecuación vital. Pero 20 me parecería exagerado, pero una ventana que fuera de 30 a 30 y no demasiados, sin duda, es el momento. Aparte de este retraso a la hora de ser madre, ¿cuál es el otro problema? ¿Cuáles son los otros inconvenientes que tiene la ginecología hoy en día, doctor Dexeus? Yo no soy la persona más adecuada, indiscutiblemente, para hablar sobre ello, pero una de las patologías más prevalentes y probablemente más complejas de solucionar, a pesar de ser una patología benigna, es sin duda alguna la endometriosis. La endometriosis es una patología benigna, como decía, que puede ser de un manejo muy complicado y que requiere, cuando existe una indicación quirúrgica, de manos muy expertas, que no son las mías, por ejemplo.
yo ahí soy plenamente consciente de que el doctor Carmona, la doctora Mariona Rius, nosotros tenemos un equipo con nosotros que son capaces de hacer eso. Eso es lo bueno, hay que tener equipo. Sin duda, claro. Sin duda. Cuando uno sabe que hay alguien que lo hace mejor, su obligación es derivarle a ese colega. Porteros, defensas, centrocampistas y goleadores. Sin duda alguna. Para poder ganar la Liga y poder ganar la Champions si hace falta. Ahora que hablaba de la cirugía, en eso sí hemos avanzado también. Hemos avanzado muchísimo. La robótica está entrando también. Sí. El famoso Da Vinci ya lo tenemos en la ginecología también, doctor Deschamps. Sí, sí, está, ¿no? Lo tenemos. Yo el Da Vinci lo utilicé por primera vez en mi vida en el año 2005. Cuando hablábamos en el programa pasado de la Mayo de Scottsdale, pues ahí tuve la ocasión de literalmente jugar con ese robot. Aquí en España no estaba todavía. Aquí en España no estaba todavía en aquel momento. No había llegado. No estaba en aquel momento. Jugar, dice usted. Literalmente. Jugó, Literalmente, porque nos lo dejaban para hacer pruebas con cachivaches, evidentemente no con pacientes. Tan espectacular es, tan fino es, tan milimétrico es, tan preciso es. Sí, es así. Probablemente un avezado laparoscopista, como muchos de los que están conmigo, diría, óyeme, yo puedo hacer lo mismo con la laparoscopia convencional que con el robot. Y hablo de la ginecología. Urología puede ser un campo un pelín diferente. Que fue donde empezó todo. Pero en ginecología probablemente te dirían, óyeme, yo puedo hacer exactamente lo mismo por la vía laparoscópica. Y es cierto. Ahora, la precisión, la comodidad, la seguridad que te ofrece el robot es brutal. Es brutal. Y eso es un avance. También permite que médicos de edades más avanzadas, también que tienen una gran experiencia, no perdamos esa experiencia por problemas a lo mejor de movimiento en las manos, ¿no? de precisión, ¿no? Es cierto, para mí el robot tiene un problema. Es una ayuda para el médico. Eso es absolutamente cierto. Si hay un pequeño temblor, el robot lo elimina. Es decir, el médico no es una ayuda para el robot es una ayuda para el médico. Sí. Lo que pasa es que el robot tiene un problema, y es que te puedes creer que eres muy bueno. Porque como minimiza algunos de esos pequeños defectos que puede uno tener, y los movimientos son muy sencillos, pues son muy naturales, te puedes llegar a creer que eres muy bueno. Y ese es un error. En nuestro país no hay tantos robots como para que la formación sea exclusivamente en robótica. Ya. Y por tanto la laparoscopia convencional sigue teniendo un larguísimo recorrido. Si uno no es capaz de hacer algo con la laparoscopia convencional, que no se meta con el robot. Claro. Porque ese es un error. Es un error. Tapar las carencias de uno porque la tecnología te lo permite, conceptualmente es un error de base y de partida. Ahora bien, y esto el doctor Carmona me mataría seguro, ¿eh? Si yo pudiera, y si fuese sencillo, y si los fungibles no fuesen lo carísimos que son, operaría siempre con el robot. Siempre. Este es otro tema, el económico. El económico es brutal. Hoy el estar en medicina la última supone una inversión tremenda, porque además la última se convierte en penúltima prácticamente como los móviles, ¿no? Que te compras el último móvil y a los 15 días ya no es el último. Es literal, es así, sí. Y la tecnología, la verdad es que cada vez es más cara. Claro. Cada vez más cara. Los fungibles son carísimos y eso, bueno, se acaba dirigiendo en un problema, en una limitación, por supuesto que sí. Ginecología igual a embarazo. Muchas personas pueden hacer esta simple ecuación. Ginecólogo igual a embarazo. Hemos visto que ya no. Hemos visto que son muchas más cosas. Hoy en día, afortunadamente, embarazos problemáticos puede haberlos, pero tasas de mortalidad de niños es prácticamente nula, afortunadamente. Hoy en día un embarazo se lleva sin más problemas, doctor Deschamps, o a la que aparezca un pequeño problema, tenemos todos ahora unas herramientas, unos conocimientos a nuestro alcance para derivarlo y hacer lo que... Bueno, ahí está el tema. Hemos mejorado en dos ámbitos muy, muy claros. Sí. En el diagnóstico, en la prevención primaria. Es decir, prenatal. Sí, y somos capaces de identificar a aquellas pacientes que pueden tener un riesgo concreto de determinada patología, lo cual nos permite hacer una prevención primaria y evitar que eso aparezca. Sí. Pero también, por otro lado, es evidente que tanto la neonatología, que son nuestros partners en el embarazo, por supuesto, pero tanto los neonatólogos como, evidentemente, la asistencia posterior cuando se producen partos prematuros o se requiere de otro tipo de tecnología, eso, evidentemente, ha mejorado notablemente. Y no olvidemos, porque somos unos desmemoriados y empezamos a hacer alguna que otra tontería, la gente tiende a olvidar muy rápido determinadas cosas. Hoy se critica las tasas de cesáreas. Hoy se ha puesto de moda, y es dramático a mi modo de entender las cosas, el parto en casa.
y se comparan las churras con las merinas. E insisto, nos olvidamos de las cosas. El parto en casa era algo que se hacía hace 100 años. Claro, y hay mujeres que deciden tenerlo en casa. Y el primer individuo que dijo, yo no quiero volver a ver morir una mujer desangrada en su casa, fue mi abuelo. Porque asistió al parto en casa de... Claro, iban a asistir el parto a las casas. Y cuando dijo, oye, no tiene sentido, existe un hospital donde podemos tener los riesgos más controlados. Claro. ¿Por qué queremos perder el control sobre ellos? Entonces, eso que en aquel momento fue polémico, porque era un cambio, una tendencia, una historia. Y enseguida se asumió como algo normal, y ahora parece que nos hemos olvidado de todo eso. Hemos asumido que el embarazo y el parto están exentos de complicaciones, lo cual es mentira, y entonces volvemos a caer en la tentación de hacer el parto en casa. Vamos, yo no me la jugaría nunca, pero nunca. Y sé que este es un mensaje muy poco correcto. Hoy es mucho más vendible un mensaje eco-friendly que no comparto en absoluto. En absoluto. No pongamos en riesgo cuando es innecesario. Porque, además, ya sé que es muy cruel lo que voy a decir, pero cuando uno toma una decisión y la toma poniendo en riesgo o no a su persona, pues está muy bien. Pero en el caso de la embarazada son 2 personas. Y el riesgo es para la madre, pero sobre todo es para el feto. Por tanto, hay que ponderar muy bien esas ideas. Luego hay otro tema, hablábamos de las chicas. Luego, cuando una mujer llega ya a la menopausia, muchas se olvidan del ginecólogo, doctor Dexeus. Sí, pero cada vez menos, por suerte. Cada vez menos. Yo añadiría, muchas se olvidaban en el posparto. Ya una vez habían concluido con sus deseos de ser madre, a partir de aquel momento se olvidaban. Cuando cerraban ya la fábrica, ¿no? Ahí se había acabado. Sí. Ahora ya no lo hacen, y en la menopausia las mujeres siguen siendo, como es lógico, muy, muy exigentes con su salud. Es que es muy importante a partir de la menopausia. Pueden aparecer patologías realmente graves. Sin duda alguna. Realmente graves. Sin duda alguna. Con la edad, desgraciadamente, o por suerte, pero desgraciadamente, fundamentalmente, sobrevienen determinadas enfermedades que son menos comunes en las mujeres jóvenes. Y debemos seguir, evidentemente, ahí en el candelero, haciendo una medicina preventiva y un diagnóstico precoz. Y esto lo digo yo, que soy hombre, con el doctor Dexeus, que es hombre, que los hombres vamos mucho menos al médico que las mujeres. Las mujeres tienen mucho más criterio que los hombres. Claro, lo que es que entonces tenemos que confesar con los micrófonos abiertos que somos unos mantas de mucho cuidado a la hora de... Claro, sí, es absolutamente cierto. Sí, o sea, nosotros no vamos al urólogo, al uroandrólogo, como las mujeres van al ginecólogo. Es cierto. Eso está clarísimo. Son más inteligentes y más disciplinadas. Sí. Y a mí me gustaría que señoras de 70 años que nos están viendo digan, pues yo voy a acudir al ginecólogo, o que haga 10 años o 15 años que no voy, porque quiero que me haga una revisión para ver cómo está mi complicado aparato. Deben hacerlo, y entre otras cosas, ¿no? En el imaginario popular parece que con la edad aparecen determinados problemas, no le llamamos patología, determinados problemas que se consideran normales porque estadísticamente lo son. Bueno, eso está muy bien, pero eso no quiere decir que no se puedan corregir. Correcto. A los 70, a los 80, a los 90. ¿Por qué tenemos que dar por válido que tener un problema, aunque sea estadísticamente habitual, no se puede solucionar? ¿Sabe? Le pregunto esto también porque, igual que podría ser eco-friendly, lo del parto en casa, evidentemente hoy nadie puede negar que una persona a los 70 años demande una excelente vida sexual, dentro de las posibilidades de los 70 años. Por supuesto. Y para tener una buena vida sexual, el ginecólogo debe de estar al corriente. Debe estar al corriente, debe saber qué tratamientos puede utilizar y plantearle a las pacientes técnicas más novedosas que hoy existen en la actualidad, que pueden parecer de ciencia ficción, pero existe el tratamiento de la atrofia de la mucosa vaginal con el láser, y suena como un poco raro, ¿no? Lo del láser, pues es una estrategia eficaz, eficiente y maravillosa. Es decir, hay un montón de opciones y un arsenal gigante a nuestra disposición para tratar todos y cada uno de esos problemas. Pues voy a confesar, no lo ven ustedes, pero ahí en la pecera hay un montón de señoras que, cuando sabían que venía el doctor Dexeus, han venido a ver y a oír sus consejos, y alguien me ha dicho, pregúntale, lo he oído por estos pequeños auriculares, pregúntale por el láser vaginal. Sí. Yo ahora que lo ha mencionado, me viene fantástico, doctor, yo tengo para que confesar, complacer al oyente o a tal. Cuénteme, doctor Dexeus. Yo confieso que cuando oí por primera vez el láser vaginal,
Y además se utilizaba una definición que me parecía esperpéntica, que se sigue utilizando, que es la del tensado vaginal. ¿Tensado? Tensado. Me pareció una auténtica estupidez, y lo confieso, ¿eh? Y además muy en la línea de mi padre, que también le pareció lo mismo. Sí. Dijimos, a ver, esto, por ignorantes, porque no entendíamos cuál era el funcionamiento, pues vamos a ver, esto tiene que ser un cuento para vender cacharros. Bueno, pues he tenido que confesar públicamente en 1000 foros que nos equivocamos radicalmente. Tuvimos la suerte de que, y no diré nombres comerciales, pero hubo una casa que insistió en que probásemos el láser. La condición que impuso mi padre en aquel momento fue: perfecto, seguiremos un protocolo, lo probaremos, pero ustedes me dejarán publicar los datos y los resultados sean cuales sean. Y tan seguros estaban del éxito ellos, porque tenían razón, pues dijeron sin ningún problema. Bueno. Y efectivamente tuvimos que confesar y aceptar y entender que el láser es una estrategia espectacular, como siempre, bien indicada. Bien indicado. Pero funciona muy bien. Pues estuvo muy bien su padre diciendo, yo voy a decir sí o si no, ¿eh? Sí. Con absoluta libertad. Y se lo permitieron. Sí. Un tema para cerrar, doctor Dexeus, las cesáreas. Las cesáreas de las que hablaba usted hace un momento, pero es verdad que su abuelo se enfadaba mucho cuando había más de un 5% de cesáreas. Hoy las cesáreas superan el 50%. Montaba en cólera. No es que se enfadase, es que montaba en cólera y ardía Troya, si realmente se daba esa cifra. Pues si ahora lo viera... Sin duda alguna. Eran otras épocas. Y no sirve como excusa, pero eran otras épocas. Los obstetras eran auténticos artistas, sí. Pero auténticos artistas. Nosotros hemos ido, desgraciadamente, a lo largo de nuestra formación, hemos ido perdiendo ciertas técnicas y ciertas habilidades. No hemos sido capaces de desarrollar la misma habilidad con la instrumentación que tuvieron ellos. Por otro lado, es absolutamente cierto que la cesárea es un instrumento espectacular, que bien utilizado nos salva de no pocos problemas. Uh-huh. En la época en la que mi abuelo montaba en cólera con el 5%, no había una monitorización fetal. Es decir, no se registraba que estaba ocurriendo a tiempo real con el trabajo de parto. Nosotros hoy sí lo registramos. Y no nos esperamos a constatar que hay un sufrimiento. Actuamos antes. Lo contrario sería una aberración. Claro. Y es lógico que suban las tasas. Y seguirán subiendo. Si se sigue perdiendo las manos, y ya sé que es feo decirlo de esta manera, pero si siguen perdiendo las manos, las pacientes cada vez nos imponen más limitaciones respecto a la instrumentación. No quieren que utilicemos determinados instrumentos. Y la edad en la que se quedan embarazadas va aumentando de forma progresiva, pues las tasas de cesárea también van a ir aumentando. Y lo tenemos que aceptar. Otra cosa es que se convierta en un elemento de huida fácil y que no esté justificado. Eso se podría discutir. Sí. Que en alguna ocasión puede ser. Seguro. Si programamos para el viernes a las 3 de la tarde porque nos vamos el fin de semana. Seguro. Lo que pasa es que, y el día que eso me ocurra y me ocurrirá algún día, pues ese día dejo los partos. Es tan fácil como eso. La ginecología es una especialidad tan amplia que tienes margen para hacer lo que quieras. El día que uno precipita acontecimientos porque tiene prisa, pues listos, ahí hay que dejarlo. Pues hemos estado un ratito charlando con el doctor Dexeus. Nos han quedado muchas cosas, evidentemente, pero al menos hemos esbozado algo de esa magia que tenemos en Women's, Carmona Dexeus. El mundo de la mujer, un instituto de salud integral para la mujer. Con el doctor Dexeus, que ya lo ven, es un hombre, si dicen que los médicos deben dar confianza, además de los conocimientos, a mí hoy me ha dado, como el otro día, mucha confianza el doctor Damián Dexeus. Se lo digo de corazón y se lo digo sinceramente. Si no callado, estoy muy guapo. Doctor Dexeus, un placer. Hasta cuando usted quiera. Hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros continuamos. Gracias.